Bienvenidos a un video más de Lozano Soft. En este video les enseñaré qué es el patrón de diseño llamado MVC, que son las siglas de Model View Controller, que significa en español Modelo Vista Controlador. Para ello, tengo que citar primeramente al modelo cliente-servidor, que es el cual ocupa el Internet. Un sitio web, una página web, tiene dos partes, un cliente y un servidor, en su estructura más básica. El cliente es todo lo que el usuario puede ver cuando entra a dicha página web. Por ejemplo, en Facebook, cuando abres tu sesión, tu cuenta, puedes ver publicaciones, puedes ver tu perfil, puedes ver videos, puedes ver muchas cosas. Todo lo que estás viendo, toda la interfaz gráfica con la que estás interactuando, ese es el lado del cliente. Pero detrás de este cliente existe otra parte, que es el servidor. Sirve al cliente. Como sirve al cliente, depende de las peticiones que le haga el usuario, que es quien está viendo la página, quien la está manejando. Depende de lo que este usuario quiera, de las peticiones que le haga al servidor, va a ser conforme el cliente puede ir cambiando, o sea, lo que está viendo. Por ejemplo, en Facebook, si tú ves una publicación, pues esta es la interfaz gráfica inicial, es el cliente, es la forma del cliente. Pero si tú le quieres dar una reacción a esa imagen, una vez que le des la reacción, la interfaz gráfica va a cambiar. ¿A qué me refiero con que va a cambiar? O sea que si antes no tenía la manita arriba, el like en azul, una vez que tú reacciones, ¡pum!, va a cambiar. Ya la va a tener en otro color. Y eso pasa porque cuando tú reaccionas, estás haciendo una petición al servidor, le estás pidiendo que la reacción que tú le estás dando a esa imagen la guarde. Eso es a través de base de datos, que es lo que ahorita voy a mencionar. Y después de eso, entonces la interfaz gráfica, que es el cliente, cambie y ahora ya muestre tu reacción. Ahora sí, el modelo de vista controlador se define a través de componentes, de módulos, de componentes. Son tres. ¿Cuáles? El modelo, la vista y el controlador. La vista es el cliente. El cliente son las tecnologías front-end, o sea, HTML, CSS, JavaScript, etc. El controlador son las tecnologías backend, o sea, el servidor. Y por último, el modelo simplemente es la o las bases de datos que ocupa el sistema. Teniendo ya definido esto, ahora, ¿cómo funciona? El usuario, como ya lo dije, es el que interactúa con la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es el front-end, por lo tanto, es la vista, es el lado del cliente. Entonces, el usuario interactúa con esta vista y a través de esta vista, pues puede hacer peticiones hacia el servidor, como lo que ya mencioné. Ahora, otro ejemplo sería ver una publicación y querer hacer un comentario. La vista, que es la interfaz gráfica, te da un campo en el cual te permite ingresar texto. El usuario lo ingresa y luego le da clic al botón de comentar. Cuando le da clic, automáticamente está haciendo una petición al servidor. Le llega la petición al servidor. Y luego ese lo que hace
es ahora tener una comunicación con el modelo, o sea, con la base de datos, a través de una consulta con la cual le va a decir a la base de datos, el usuario me está mandando este comentario y ahora yo lo tengo que actualizar haciendo una consulta hacia ti, base de datos, para que entonces tú me regreses la respuesta de esa consulta y yo esa respuesta la mande a la vista. ¿Y de qué forma? Bueno, pues cuando tú comentes, le des clic en enviar, en comentar, entonces el servidor hace la consulta, actualiza la base de datos le dice ya la hice, se lo hace saber al controlador y entonces el controlador se lo manda a la vista poniendo tu comentario en la publicación. Automáticamente la vista, que es lo que estás viendo, pues se actualiza y ahora ya aparece lo que tú comentaste. Entonces esta vista funge la función de comunicarte que lo que tú le pediste, la petición que tú hiciste hacia el controlador, bueno, pues ya terminó, ya finalizó y pues ya te aparece, por eso lo que tú estás viendo ya es el resultado de lo que tú quisiste hacer, de la acción que tú hiciste. Ahora bien, las tecnologías que se ocupan en el controlador, que es en el servidor, en el backend, puede ser, por ejemplo, PHP, puede ser, por ejemplo, Python, a través de frameworks como Flask, Django, o por ejemplo, JavaScript también. JavaScript se ocupa del lado del cliente, que es el front-end, pero también se puede ocupar al lado del servidor a través de Node.js con Express, por ejemplo. Y luego la base de datos, que bueno, puede ser puede ser la que se desee, por ejemplo, MySQL, SQL Server o incluso Microsoft Azure, etcétera. Enfrente, aquí en la pantalla, pues se puede ver el diagrama, un diagrama que hice, en donde las flechas azules representan las peticiones y las flechas naranjas las respuestas. Entonces el usuario hace petición al controlador a través de la vista y luego el controlador pues se comunica con el modelo a través de consultas, luego el modelo le regresa una respuesta de que ya se hizo la consulta o no, y luego el controlador le regresa una respuesta a la vista diciéndole que sí se pudo o no hacer lo que el usuario quería, y luego la vista pues se lo comunica al usuario de nuevo. Así es como funciona. ¿Y cuál es la razón de ser de que sean tres módulos? Bueno, como se está separando, se puede organizar, tener una organización bien definida de un proyecto, porque está separando el front-end del back-end y a su vez la base de datos. Si no sigues este patrón, se podría tener en un solo documento front-end y back-end mezclados. Incluso ahí la conexión con la base de datos en un mismo archivo. Pero ¿qué pasa si el proyecto se quiere hacer más grande, se piden actualizaciones, etcétera? Y ya tienes miles de líneas de código. Tendrías que buscar entre esas miles de líneas de código para ver qué partes del backend, qué partes del frontend, qué partes del modelo. Entonces se vuelve muy tedioso y aparte está muy poco organizado y eso hace que sea incluso más eficiente trabajar así. Siguiendo este modelo, este patrón de diseño, al tener una organización, si de repente tú quieres cambiar lo que el usuario ve en la interfaz gráfica, ¡pum!, te vas a la vista. Si de repente quieres cambiar las acciones, el comportamiento del servidor, ¡pum!, te vas al controlador. Si quieres cambiar de repente la estructura de base de datos, te vas al modelo. Y ya eso es todo. Entonces tú tienes separados todos estos componentes en diferentes archivos y entonces ya no pierdes tiempo en tener que buscar porque ya sabes hacia qué punto vas. Y mientras un proyecto empieza a crecer,
puede ser más eficiente, más eficaz y a través de la organización, incluso si se necesitan actualizaciones, pues hacerlas más rápido. Y esto se atribuye pues económicamente porque hay menos gasto económico y menos pérdida monetaria en general. Normalmente los frameworks de algunos lenguajes ocupan este patrón de diseño por lo que ya mencioné. Simplemente esto hace que un proyecto sea escalable, por lo tanto que tenga éxito. Espero que les haya agradado. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al video, comentar si gustan y seguirme en mis redes sociales como Lozano Soft, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Lozano Soft.